Él es el que me pone la curiosidad de buscar cosas. Entonces vamos a empezar. Estábamos viendo con Dianita desde ayer empezamos Proverbios 2 y ella nos estuvo hablando de cómo Salomón está hablándole a su hijo, ¿verdad? Y ella usó la palabra apelar. Entonces vamos a comenzar reconociendo la importancia de proteger nuestro corazón, no solo en un sentido físico, sino también en el sentido espiritual y emocional, porque eso nos lleva a cometer muchas cosas fuera de la sabiduría de Dios cuando nosotros nos ganan las emociones, por ejemplo, ¿verdad? Entonces vamos a explorar el resto del pasaje entre los versículos 16 y 19, que nos van a dar lecciones importantes acerca de este tema, ¿verdad? Y habla sobre la inmoralidad o el pecado representado por una mujer prostituta. Ayer hablamos de los hombres malvados, ¿recuerdan cuando Dianita nos estuvo hablando de esto? Vamos a hablar ahora de la mujer extraña o extranjera, o que el pecado en este caso está representado por una mujer prostituta o alguien que falta a la moral. Y aquí debemos de recordar que Salomón, como nos lo decía bien ayer Dianita, está hablándole a su hijo, que podría ser fácilmente engañado y atrapado por una mujer de este tipo, ¿verdad? Y precisamente la sabiduría es la que puede protegerlo de estas cosas. Entonces, es importante que tengamos eso en mente. Salomón está hablando desde el punto de la experiencia. Tenemos que recordar, cuando nosotros vimos Reyes, tenemos que recordar que Salomón era una persona muy sabia, porque él pidió sabiduría al Señor y el Señor no le dio con medida. O sea, el Señor lo hizo el hombre más sabio y venía gente de otras partes del mundo a verlo y a pedirle consejo, y él tenía la sabiduría de Dios y la gente lo buscaba por eso. Pero Salomón tenía un taloncito, ¿verdad? ¿Y cuál era? Las mujeres. Entonces, cuando yo me estaba preparando para hablarles acerca de Proverbios, tomé un estudio en línea eh, que habla sobre la manera de escribir de Salomón. Y cuando Martita compartió la semana pasada y ayer que compartió Dianita, encaja muy bien en lo que yo estuve estudiando. Salomón habla acerca de la sabiduría como una mujer que nos persigue. Ese es el estilo de escritura de Salomón. Y habla acerca de la inmoralidad como una mujer extranjera, una mujer extraña que se mete entre la gente para romper y corromper el espíritu. Entonces, él sabía muy bien de lo que estaba hablando. Y cuando le estaba hablando a su hijo, le estaba hablando desde el punto de vista, desde su experiencia. Él sabía que las mujeres eran su debilidad. Y entonces así es su estilo de escritura. Para nosotras estos versículos, aunque son muy específicos, estos del 16 al 19, y literalmente hablan de la inmoralidad y el pecado sexual. Y puede que sí nos hablen directamente si alguna de nosotras estamos o estuvimos en una situación donde nuestra vida se ha visto afectada por un pecado sexual. Hay que dar espacio esta mañana a que Dios nos redarguya en el corazón de este tipo de pecados y si es que alguien está pasando por algo así. Pero, sin embargo, no a todas nos está hablando no a todos nos está hablando directamente de este tipo de pecado. Y sí lo podemos ver y aplicar como una representación del pecado en general. Vamos a englobar todo aquello que representa cualquier tipo de pecado que nos aparte de Dios, tal y como lo haría una relación extramarital, porque lo menciona en estos versículos, una relación extramarital, es decir, que se presenta con un placer en nuestras vidas, pero que nos hace faltar a nuestra promesa de respeto y unión a Dios. Entonces, vamos, si alguien está hablando directamente, pues amén, que así sea, ¿no? Pero si no es así, vamos a ver a esta mujer extranjera como esa representante de cualquier tipo de pecado que nos está alejando y nos está haciendo faltar a nuestra comunión con Dios. Puede ser cualquier cosa, puede ser comida, puede ser chisme, puede ser no sé, puede ser las redes sociales, pueden ser cosas que nos están alejando de nuestra comunión con Dios y nos están haciendo faltarle a esa unión que tenemos con Dios, ¿verdad? La sabiduría de la Biblia es mucho más sofisticada, más
elevada que gran parte del pensamiento popular en el mundo de hoy. Hoy existe la tendencia de ver las cosas sin matices. La gente es muy extremista últimamente, ¿verdad? Hablan sobre blanco o negro y eso crea las corrientes extremistas en las que caemos hoy en día. Por ejemplo, Jesús, como tal, vino a cambiar el pensamiento hasta cierto punto misógino que había en la época, ¿verdad? Porque las mujeres eran menos. ¿Recuerdan cuando Jesús vino? Jesús en sus tiempos vino a darle un lugar a la mujer que siempre había sido establecido así por Dios, pero que el hombre llevó con su sabiduría propia a interpretar de una manera diferente, extremista y anular a la mujer. Entonces, cuando Jesús viene a regresarle a ese lugar y a llamarla a servir junto con él, a defender su integridad, se podría decir que Jesús en su época tenía ideas feministas, que no son ideas feministas, pero se podría interpretar así porque Jesús vino a darle un lugar diferente a la mujer. Que nosotros, bueno, no nosotros, los hombres en esa época habían intentado en sus maneras de pensar, en sus creencias de que ellos eran muy sabios y que estaban aplicando, ellos creían que estaban aplicando la palabra de Dios, la anularon, la hacían menos y eso nunca fue el concepto de Dios para la mujer. Por eso Jesús cuando viene a renovar el pensamiento de estas ideas, ¿verdad? Porque nosotros somos extremistas y nosotros decimos, ah, no, es blanco o es negro. Y la sabiduría de Dios no es así. La sabiduría de Dios nos enseña a ver los colores entre el blanco y el negro. Entonces, eh, el día de hoy, obviamente, el feminismo que se practica está muy alejado de lo que Dios y la palabra establecen como lugar y respeto a la mujer, ¿verdad? Y ya lo habíamos hablado alguna vez, Dianita lo ha expresado, el feminismo no va con la palabra de Dios como lo llevamos, como lo llevamos ahora en el extremismo en el que por eso les digo, nosotros somos muy blanco o negro. Nosotros no somos capaces de ver las cosas y el Señor no vino a eso. Entonces, un ejemplo de estos pensamientos extremistas sería pensar en todas las mujeres son víctimas de los hombres. Esto rechaza la idea de la mujer inmoral que establece en este pasaje, pensando que si hay un enlace sexual entre un hombre y una mujer, él seguramente es perpetrador y ella es una víctima. Entonces, esas dos ideas extremistas, tanto el feminismo, extremista de rayar paredes, de hacer cosas que parece que es completamente contrario a lo que estás pidiendo, o el creer que todas las mujeres son víctimas, son extremos que no están dentro de lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Cuando no todas las relaciones hombre-mujer son malas, o creemos que las mujeres son las culpables, por ejemplo, de los actos de inmoralidad cometidos contra ellas, son culpa o son incitados por ellas, eso también es un error, ya que los versículos anteriores, como bien lo vimos, en este mismo capítulo, también vimos que el hombre es perverso. O sea, no es la mujer la que lo está incitando, también hay hombres perversos y andan por senderos torcidos. Eso dice justo unos versículos arribita. Entonces la Biblia reconoce todo esto, y que los seres humanos y las relaciones humanas son mucho más complejas que esto, ¿verdad? Que el decir que las mujeres nos incitan o que los hombres son perversos, y por eso nos da consejos de sabiduría que provienen de Dios y no de nosotros para no errar. Entonces, cuando nosotros tengamos situaciones difíciles, cuando nosotros tengamos situaciones complicadas, donde nosotros no tenemos la respuesta, donde nosotros nos estamos viendo afectados, donde ya no estamos durmiendo, donde ya no estamos viviendo de una manera conforme a la de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Venir a la palabra de Dios. Aquí está la sabiduría que proviene de Dios. Pero no solamente venir y leer y tratar de interpretar como les estaba diciendo que hicieron los hombres en esa época. Ellos trataban de interpretar como ellos querían la palabra de Dios y los llevó a cometer muchos errores. Entonces, antes de leer la Biblia y de interpretar, la palabra de Dios no es para ser interpretada. La palabra de Dios es para ser vivida, actuada conforme al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar y el que nos va a decir, es por aquí no es por acá.
Entonces, antes que todo, tenemos que pedirle al Señor que nos revele su palabra. La palabra de Dios no es para ser interpretada, es para que se revele a nuestras vidas y nosotros podamos actuarla. Entonces, cuando alguien dice, no, es que esta interpretación, no hay interpretaciones. La palabra de Dios es clara. Nosotros somos los que no entendemos, pero la palabra de Dios es clara. Entonces hay que pedirle al Señor que nos ayude a desmenuzar su palabra. Entonces vamos a empezar con estos versículos y el primer versículo se los anoté ahí y tiene un comentario bíblico cada uno porque me gustó de todos los comentarios bíblicos y de todas las Biblias de estudio, me gustó justamente ese comentario que va de acuerdo a ese versículo. Entonces, en el versículo 16 dice, librándote de la mujer extraña, de la extraña que halaga con sus palabras. En el contexto histórico del antiguo Israel, la advertencia sobre la mujer extraña se refiere a la tentación de la inmoralidad sexual y de la idolatría que enfrentaba el pueblo de Dios. Nosotros lo vimos libro tras libro tras libro el año pasado. El pueblo de Israel era muy dado a fornicar espiritualmente, a engañar a Dios con otros dioses, porque ellos veían, ay no, fulano tiene oro, ay no, sutano tiene más laguitos, ay no, mengano tiene un ejército enorme, nosotros, es porque seguro, porque el Dios que le adoran es mejor que el nuestro. Y entonces caían en toda esta idolatría que enfrentaba el pueblo de Dios constantemente. Entonces, esta mujer representa cualquier influencia o tentación que nos aleje de la voluntad de Dios y nos seduzca con halagos y promesas falsas. Acuérdense que los pecados, cuando se cometían por el pueblo de Israel, constantemente sexuales, eran porque deseaban mujeres de otros pueblos. Y espirituales era porque deseaban los dioses de otros pueblos. Entonces, no debemos de desear lo que los demás tienen. Eso es lo que está básicamente envuelto en este versículo. El comentario bíblico de Adam Clark dice, la mujer extraña en este versículo representa cualquier tentación seductora que pueda apartarnos de la comunión con Dios. Debemos de estar alertas y resistir estas influencias con la ayuda divina. ¿Qué quiere decir? Solitos no podemos. Ya lo sabemos. Una y otra vez, ya lo sabemos. Solitos no podemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Apelar ante Dios a que Él sea el que nos proteja, al que Él sea el que nos dé la sabiduría, a que Él sea el que nos esté alertando, porque nosotros no somos buenos en cachar esas alertas. Vamos a ver el versículo 17. La cual, se está refiriendo a esta mujer, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Aquí vemos el impacto destructivo de ceder a la tentación. Arriba nos está diciendo que hay tentación, que tenemos que tener cuidado de esta mujer que nos está hablando. Y no es una mujer, acuérdense que les estoy diciendo, él representa las cosas con mujeres porque esa era su debilidad. No es como tal una mujer, son todas estas cosas que nos están llevando a pecar. Entonces, estas tentaciones, una vez que cedemos a ellas, ¿qué es lo que nos están haciendo llevándonos a la destrucción? Una vez que cedemos a la tentación, abandonamos los compromisos sagrados representados con un matrimonio en estos versículos, y esta mujer representa la traición y la falta de fidelidad, tanto en el ámbito marital como espiritual. Entonces, cuando nosotros cedemos a esas tentaciones, cuando nosotros cedemos bueno, está bien, cuéntame el chismecito por 5 segundos. Nomás voy a oír 5 segundos. O él bueno, ay, que es un cachito de pastel. Si mi azúcar ni ha estado en 300, ¿verdad? Okay. Cuando estamos así, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser cuidadosos con a lo que cedemos, a qué le estamos dando entrada. Eh, no pasa nada, vamos a escuchar 5 minutos del nuevo álbum de Bad Bunny y luego son 3 horas de estar escuchando puras tonterías. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? El comentario bíblico
de Charles Spurgeon acerca de este versículo. Ya saben que yo soy fans de Charles Spurgeon. Dice, la fidelidad a nuestros compromisos es vital, tanto en el matrimonio como en nuestra relación con Dios. La infidelidad lleva a la destrucción y a la separación de Dios. Lo comparan con el matrimonio porque aquellas que estamos casadas sabemos que si nos pusieran el cuerno, o a las que alguna vez ya les ha pasado, sabemos que eso duele mucho y que nos lleva a cosas que destruyen no solamente nuestras vidas, destruyen las vidas de nuestras familias, destruyen las vidas de la gente que está alrededor de nosotros. Por eso es esa comparación, porque cuando uno deja entrar al pecado en nuestras vidas, llámenle como se llame, no solamente nos está afectando a nosotros, está afectando nuestras vidas y las de alrededor de nosotros. Y cuando nosotros dejamos así ligeramente entrar un pecado o dejamos ligeramente entrar algunas cosas que no están correctamente en nuestras vidas, eso es lo que hace el diablo. El diablo se mete y entonces llega a la destrucción y a la separación de Dios, porque eso es lo que él quiere. Él quiere que nosotros no creamos en Dios, él quiere que nosotros estemos alejados de Dios. Y ya sea de una manera literal, un engaño en el matrimonio o representado con el pecado, estas cosas tienen el mismo desenlace. Vamos a ver entonces el versículo 18 que dice, porque su casa se inclina hacia la muerte y hacia los muertos sus veredas. El camino de la inmoralidad y la infidelidad lleva a la destrucción y a la muerte espiritual. Cuando nosotros engañamos, cuando nosotros, y esto es literal, cuando nosotros engañamos a alguien, ya no podemos confiar. Y la persona debería de no confiar en nosotros, pero nosotros nos volvemos desconfiados porque creemos que la gente va a ser igual que nosotros. Y entonces vivimos en una paranoia. Yo cuando estaba muy chavita, yo tenía yo sé, no sé, unos 16 años. Y yo tenía un novio que era extremadamente celoso. Pero yo decía, pues no tiene de qué ser celoso, porque de verdad que en mí no había motivo para engañarlo. Yo lo quería a ese novio. Y pues era el novio de manita sudada, o sea, era un novio así de buena onda, de ir al cine, de mandarnos dibujitos y bien bonito. Pero él era muy celoso. Y yo decía, ¿por qué es tan celoso, no? Y después ya me di cuenta por qué era celoso. Pero esta manera de celarme, de ser tan así, tan encima de mí, obviamente no lo voy a culpar. Pero me hizo que yo me fijara en otra persona mientras yo andaba con él. No, no es una manera de decir, le puse el cuerno porque, les digo, éramos más amiguitos que novios en ese entonces, ¿verdad? Pero sí hubo una falta de respeto en cuanto a mí, porque sí era mi novio oficial, ¿no? Y después de eso yo ya no fui igual. Yo creía que él me iba a hacer lo mismo y empecé a vivir todo lo que él vivía y yo decía, ay, ya sé por qué eres así, ¿verdad? Porque eso nos hace ser, la elección de seguir un camino incorrecto nos conduce a consecuencias graves y dolorosas. Y entonces estamos haciendo lo mismo y pensamos, como dice ese dicho de que el león cree que todos son de la misma condición. Entonces ya no vamos a vivir en paz. Y dejarle la puerta al diablo para que entre a gobernar nuestras vidas es exactamente eso. Ya no tenemos la paz de Dios. Dejamos que el enemigo entre y la paz de Dios se va. Entonces vivimos en constante alerta y estamos todo el tiempo creyendo que todos nos van a hacer igual, que todo el mundo nos quiere chantajear, que todo el mundo nos quiere chamaquear. Y no es así, pero es porque nosotros le dimos la entrada al pecado y esas son las consecuencias del pecado. Es destruirnos, es tener dolor, es tener esa duda constante. Acuérdense que alguna vez se los dije, yo escuché de un pastor, el primer
paso al ateísmo es la duda. Y cuando nosotros dudamos de la sabiduría de Dios, del poder de Dios, el diablo se mete y hace todo este tipo de cosas. Por eso es que Salomón era importante que supiera su hijo estas cosas, porque Salomón lo vivía en carne propia. Salomón sabía de lo que hablaba. El comentario bíblico de este versículo lo tomé de John Trapp y dice que las elecciones que hacemos tienen consecuencias eternas. Es crucial buscar la sabiduría divina para evitar el camino de la destrucción. Nosotros no vamos a poder, y sí es importante que sepamos que va a haber, o sea, no es importante que tengamos ahí en mente que vivamos con miedo, porque esa no es la realidad de Dios cuando Dios nos dice que va a haber un juicio, ¿verdad? No es que vivamos con miedo, es que vivamos precavidos de no hacer las cosas mal. Pero sí tienen consecuencias eternas nuestros actos y es importante que lo sepamos y que todos va a tener, por eso luego cuando pasan cosas decimos, ay, pero ¿por qué me pasó esto? Ay, a lo mejor no lo hiciste ayer, pero a lo mejor hace como 3 o 4 años tú hiciste algo que no estuvo correcto y todo tiene consecuencias. Entonces es importante que vivamos bajo la sabiduría de Dios y busquemos la sabiduría de Dios porque eso es lo único que nos va a salvar de tener consecuencias, de estar fallando, de estar haciendo las cosas mal. El versículo 19 y el último dice que todos los que a ella se llegan, hablando de esta mujer, y sí está hablando de llegar como un acto sexual, todos los que a ella se llegan, nunca más volverán ni tomarán las veredas de la vida. Aquí se destaca la irreversible naturaleza de las decisiones tomadas en contra de la voluntad de Dios. Quienes se entregan a la tentación de manera persistente se alejan del camino de la vida y se sumergen en la oscuridad. El comentario bíblico de Allen Ross dice que la advertencia de estos versículos es clara. Seguir el camino de la tentación conduce a la ruina. Debemos buscar la vida que solo se encuentra en seguir a Dios. ¿Cuántas veces hemos visto la historia del tío que era millonario, pero que por el alcohol lo perdió todo? ¿Cuántas veces hemos visto la historia de la amiga que tenía el matrimonio perfecto? Bueno, obviamente no tenía el matrimonio perfecto, sino si no tenía a Dios en su vida, ¿verdad? Pero que lo tenían todo y de repente se dieron a la tentación y acabaron con la vida de todos. O sea, no solo con la suya, sino la de la gente alrededor de ellos también. El comentario bíblico de David Guzik dice, la tentación puede parecer atractiva, porque lo es. Si no, no sería tentación. Si no, no nos estaría llamando a todos. Y quien diga que no tiene tentaciones, está mintiendo. Está mintiendo. La tentación puede ser atractiva, pero sus consecuencias son devastadoras. Necesitamos discernimiento espiritual para reconocer y resistir estas influencias en nuestras vidas. Ese pastelito que parece fabuloso y se ve riquísimo y escurre chocolate, la consecuencia van a ser no 3 horas de gimnasia, va a ser una semana de gimnasia si no la comemos, ¿verdad? Entonces es importante que sepamos que todos tenemos tentaciones. Bueno, ahora me van a decir, ok, entendemos, pero ahora ya, ¿y ahora qué hacemos? Pues para proteger nuestro corazón de influencias negativas podemos seguir varios pasos prácticos. Yo les voy a dar 4. Número 1, evaluación constante. Regularmente debemos evaluar las influencias en nuestra vida y discernir si están alineadas con los principios de Dios en su palabra, y para esto, Proverbios es una gran guía. Tenemos que estar examinando nuestra vida regularmente, checando, oye, lo que me está diciendo fulanita será cierto. Acuérdense que cuando el Señor nos manda decir cosas a través de alguien, a través de sueños, da confirmación. No todo lo que dice fulanita o sutanita viene de Dios. Entonces, esto de la evaluación constante es importante para nosotros, para recibir consejo, porque tenemos que ver que esté alineado con los principios de Dios y con su palabra. Ustedes van a decir, es que la Biblia se escribió hace mucho tiempo, la Biblia es atemporal.
La Biblia es una guía desde que la tienen hasta el día de hoy. Y quien me diga que no, que me quite de sus contactos. Es la guía en la que nosotros nos tenemos que Así basar, es. es lo que dice la palabra de Dios. Mm. Ahora, número dos, un filtro de entrada. Debemos de ser selectivos con lo que permitimos en nuestras mentes y corazones, ya sea a través de, les decía hace ratito, la música, las películas. ¿No saben cuántos cristianos yo escucho acá que son súper cristianos y ven y son súper fans de películas de terror? Y, o sea, que como que a mí no me checa. Yo digo, o sea, ¿cómo? ¿Cómo te pueden gustar las cosas de la oscuridad y decir que la luz? Ujú, Pero ujú. así pasa, ¿no? Entonces, tenemos que ser selectivos con la música, con las películas, con las redes sociales que estamos viendo, que estamos escuchando, de qué está lleno nuestro For You page. De verdad, es un filtro que tenemos que ver todos los días. O otras formas de entretenimiento, incluso que prestemos atención a chismes, a pleitos, cosas que no nos competen o no nos edifican o que nos están haciendo daño. A veces no tenemos control de lo que la otra persona está haciendo y eso lo entiendo. Pero que queramos seguir ahí insistiendo con lo mismo y como decía ayer, Dianita no le gusta esa palabra, pero a veces existen muchas personas la necedad de seguir ahí, eso no está bien. Entonces tenemos que hacer ese filtro de entrada. Comunidad es el tercer punto. Mantenernos en comunión con otros creyentes, el congregarnos, el estar en estudios bíblicos, estar en células, nos brinda apoyo, aliento y rendición de cuentas en nuestro caminar espiritual. Yo no sé si ustedes tienen una amiga a la que ustedes pueden hablarle y decirle, híjole, o que ella tenga la confianza de llegar y decirle, ¿sabes qué, Ana? Yo siento que lo que estás haciendo no está correcto, no va dentro de la palabra de Dios. Y que ustedes digan, ay, ok, está bien, amiga, vamos a orar juntas. Yo sí tengo dos, por lo menos dos amigas así, que si me dicen algo, las escucho y sé que puedo orar con ellas y sé que puedo contar con ellas. Esto nos mantiene responsables espiritualmente. Para esto hay que pedir sabiduría y guía de Dios de quién y qué permitir en nuestra comunidad más cercana, porque también hay que tener cuidado y Dios no lo muestra. A veces creemos que pasan tragedias y no son tragedias. Es que el Señor nos está mostrando quién y quién no debe de estar en tu círculo. Entonces hay que tener estos puntos. Y el último, oración y estudio de la palabra. La oración constante, la inmersión en la palabra, los estudios como los hemos estado haciendo desde el año pasado, el 40-20, los estudios que tomamos en la iglesia, son fundamentales para fortalecer nuestro espíritu y discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y yo les aseguro que ustedes no tienen el mismo discernimiento que tenían, por ejemplo, hace un año, que todavía no conocían de la palabra, muchas de nosotras. Y ustedes podrán decir, ay, bueno, ustedes tienen toda la vida siendo cristianas. Sí, pero el Señor nos sigue hablando y se los decimos todo el tiempo. Cuando nosotros preparamos estos temas, el Señor nos habla primero a nosotros. Primero nos llega el catorrazo a nosotros. Así que no se preocupen. Todos tenemos que aprender. Todos estamos en la constante edificación de nuestro espíritu. Y debemos pedir sabiduría para identificar y reflexionar sobre las áreas de nuestras vidas, donde hemos sido tentados a comprometer nuestros valores y fidelidad a Dios, y para eso puede ser un ejercicio esclarecedor. El ámbito de las relaciones interpersonales, quiénes son nuestros amigos, nuestros novios, el matrimonio. Podemos haber enfrentado de tentación de ceder y la presión social o emocional en lugar de seguir los principios bíblicos de Dios. Hay que ver en esas áreas dónde hemos cedido al enemigo. Hay que hacer reflexiones. Después de que colgamos esta llamada, si este es un tema que te está llegando, haz esas reflexiones. En el área de las finanzas, ¿por qué seguimos tentados, por ejemplo, buscar enriquecernos de maneras deshonestas o egoístas en lugar de confiar en la provisión de Dios? En cuanto al uso de tiempo y talentos, son áreas en las que estos pecados este pecado de faltarle a Dios, de romper con la comunión con Dios, nos pueden estar afectando. Y por último, pues como conclusión, pues al reflexionar sobre estos versículos, recordemos la importancia de proteger nuestro corazón, como le decía Salomón a su hijo,
y mantenernos firmes en la fe, que busquemos la sabiduría de Dios para discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso, y permanecer fieles en nuestros compromisos con Dios y con los demás. Y para aplicar estas lecciones, podemos considerar lo siguiente. Hay que tener vigilancia constante, estar alerta a las tentaciones y que ya sabemos cuáles son nuestras tentaciones y las desviaciones que pueden surgir en nuestra vida para tomar decisiones conscientes y resistirlas. El compromiso con la fidelidad. Hay que mantenernos firmes en nuestros compromisos, ya sea en el matrimonio, la familia, la iglesia, otras áreas de nuestra vida y buscar la fidelidad a Dios en todo lo que hacemos. La confianza en la sabiduría divina. Tenemos que dejarnos guiar por Dios. Nosotros no somos lo sábelo todo. Tenemos que dejar que Dios, si nos dice Dios, por ahí no es, hay que escuchar a Dios y darnos la vuelta completa para el otro lado. Porque lo sabemos, cuando Dios nos dice que no es por ahí y nosotros de todas maneras vamos y nos metemos donde hay problemas. Y el arrepentimiento y la restauración. Si ya lo hicimos, si ya la regamos, entonces hay que reconocer nuestras debilidades y errores y arrepentirnos sinceramente y buscar la restauración y la fuerza de Dios para seguir adelante en nuestro caminar con Él. No hay que alejarnos, no hay que darnos por vencidos, hay que seguir adelante. Y me gustó muchísimo lo que dice una Biblia de estudio que se llama la Biblia del Diario Vivir, que dice que una mujer extraña es una seductora o prostituta. Dos de los pecados más difíciles de resistir son la soberbia y la inmoralidad sexual. Ambos son seductores. La soberbia dice, me lo merezco. Y el deseo sexual dice, lo necesito. En combinación, su llamado es mortal. En efecto, dice Salomón, solo confiando en la fortaleza de Dios podemos superarlos. La soberbia, y me gustó lo que dice porque queda muy bien con lo que ayer dijo Dianita, la soberbia apela a una cabeza vacía. La soberbia es ella tiene que venir a pedirme perdón. Yo sé más que ella. Mi vida espiritual está por acá. La de ella está acá. Esa es la soberbia. Y la soberbia apela a una cabeza vacía, vacía. Y la tentación sexual a un corazón vacío. Entonces, al mirar a Dios podemos llenar nuestra mente de su sabiduría y reforzar nuestras mentes y nuestros corazones con su amor. Dios es lo único que necesitamos para combatir esto. No permitamos que nos engañen. Recordemos que Dios dice acerca de nosotros y lo que debemos de hacer. Pidamos fortaleza para resistir estas tentaciones. Y así terminamos el tema de hoy. Es bien importante que todos sepamos que podemos pecar y que caemos constantemente, pero que el arrepentirnos y buscar la sabiduría de Dios es lo que tenemos que hacer constantemente para protegernos. Entonces vamos a orar. ¿Sí terminé a tiempo? Sí. A ver si no me pasa. Vamos a orar y vamos a orar por las peticiones. Creo que había un par de peticiones en el grupo.